7 verdades impactantes sobre lo que el enemigo jamás podrá hacerte. La promesa inquebrantable de Dios. Muchos creyentes viven bajo la sombra de un temor silencioso, angustiados por lo que el adversario podría hacer con sus vidas. Sin embargo, las Escrituras revelan algo mucho más poderoso. Existen territorios que las tinieblas nunca podrán tocar, porque las promesas de Dios sobre sus hijos son inquebrantables. Es posible que atravieses momentos en los que la presión se sienta abrumadora. Momentos en los que la oscuridad te rodea y las dudas susurran más fuerte que la verdad. Pero incluso en esos instantes, recuerda esta realidad inconmovible: el enemigo tiene límites, pero Dios no. La palabra de Dios permanece. El amor de Dios permanece. La protección de Dios permanece. Hoy vamos a descubrir 7 verdades estremecedoras. 7 áreas de tu vida que el enemigo es absolutamente incapaz de controlar. Una vez que comprendas estas promesas, el miedo perderá su dominio. La fe se levantará en tu interior y tu corazón dará un paso firme hacia la victoria que Jesús ya ha asegurado. Comencemos. El enemigo nunca podrá controlar tu mente. Cuando te mantienes firme en la palabra de Dios, tu mente se vuelve un territorio prohibido para el mal. Uno de los mayores campos de batalla de tu vida es el pensamiento. El adversario sabe que no puede tocar tu salvación. Sabe que no puede robar tu destino ni romper la protección divina. Así que intenta otra estrategia: susurra. Lanza pensamientos, mentiras, miedos y acusaciones, esperando que los aceptes como propios. Pero aquí está la verdad: el enemigo odia el hecho de no poder controlar una mente que está anclada en la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 12:2, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que tu mente no está a merced de las tinieblas, tu mente pertenece a Dios. Y 2 Corintios 10:5 declara que tenemos la autoridad para llevar cautivo todo pensamiento. No algunos pensamientos, sino todos. Cuando el enemigo susurra, estás solo, la palabra de Dios declara, nunca te dejaré. Cuando susurra, no tienes perdón, la palabra de Dios proclama, no hay condenación para los que están en Cristo. Cuando susurra, no eres suficiente, Dios responde, mi poder se perfecciona en la debilidad. El mal puede sugerir, pero no puede apoderarse. Puede tentar, pero no puede tomar el control. Puede tocar a la puerta, pero no puede entrar a menos que tú le abras. Tu mente se vuelve inquebrantable en el momento en que eliges apoyarte en las Escrituras en lugar de en tus emociones. En el momento en que pronuncias la verdad de Dios en voz alta, las mentiras del enemigo pierden su fuerza. En el momento en que llenas tu corazón con la palabra, Satanás pierde el acceso a tus pensamientos. Así que, si tu mente ha estado bajo presión, si la ansiedad o el miedo han alzado la voz, recuerda esta promesa: el enemigo no tiene autoridad sobre una mente que pertenece a Cristo. Puedes rechazar cada mentira con la verdad. Puedes silenciar cada miedo con fe. Puedes elevarte por encima de cada ataque, porque aquel que renueva tu mente es más fuerte que cualquier cosa que intente perturbarla. Tu mente no es el patio de recreo del enemigo, es el templo de Dios, y las tinieblas nunca podrán controlar lo que Dios ya ha reclamado. El enemigo jamás podrá tocar tu salvación. Existe una verdad que hace temblar al reino de las tinieblas cada día: tu salvación es intocable. El adversario puede atacar tu confianza, tus emociones o tus circunstancias, pero nunca podrá poner un dedo sobre la salvación que Jesús pagó con su propia sangre. Jesús dijo en Juan 10:28, nadie las arrebatará de mi mano. Ni demonios, ni oscuridad, ni tu pasado, ni siquiera tus peores errores. Cuando entregaste tu vida a Cristo, el cielo puso un sello en tu alma, un sello que el enemigo no puede romper. Romanos 8:38-39 declara que nada en toda la creación podrá separarte del amor de Dios. Nada. Eso incluye al mismo Satanás. Sin embargo, el enemigo sabe que no puede robar tu salvación, así que intenta robar tu seguridad en ella. Susurra, no estás perdonado. Has fallado demasiado.
Dios está decepcionado de ti. No eres realmente salvo. Pero esas son mentiras. Tu salvación no se basa en tu desempeño, se basa en la obra terminada de Cristo en la cruz. Tu salvación no es frágil, está anclada en la gracia. No fluctúa, se mantiene firme sobre un pacto que Dios mismo estableció. Y aquí está la parte hermosa, Dios no te salvó temporalmente. No te salvó a medias. No te salvó bajo prueba. Te salvó completa, eterna y permanentemente. Así que cuando la culpa intente sofocar tu paz, recuerda que el enemigo no tiene poder para revertir lo que Jesús ha hecho. Cuando la vergüenza intente levantarse, recuerda que la sangre de Cristo habla más fuerte que cualquier acusación. Cuando la duda intente colarse, recuerda que estás sostenido por manos que nunca te soltarán. Tu salvación es segura, no por tu fuerza, sino por la promesa de Dios. Y Dios no rompe sus promesas. Mantente erguido en esta verdad, el enemigo nunca podrá tocar tu salvación. Estás salvo. Estás sellado. Eres suyo para siempre. Asterisco el enemigo nunca podrá detener el propósito de Dios. Asterisco una de las mayores mentiras que al enemigo le encanta susurrar es esta: tu vida no va a ninguna parte. Pero déjame decirte algo directamente de las Escrituras, Satanás no tiene la autoridad para cancelar lo que Dios ya ha ordenado. Dios mismo dice en Isaías 14:27, lo que he planeado, eso haré, nadie puede revertirlo. Ni el enemigo, ni la gente, ni las circunstancias, ni siquiera tus fracasos pasados. Cuando Dios escribe un propósito sobre tu vida, el cielo lo firma. Y una vez que el cielo lo firma, el infierno no puede borrarlo. Puede que hayas pasado por retrasos, decepciones y contratiempos que te hicieron cuestionar tu llamado. Pero los retrasos no son callejones sin salida. Los contratiempos no son cancelaciones. A veces, Dios permite un desvío para moldearte para el destino exacto que el enemigo quiere detener. Piensa en José. Sus hermanos lo traicionaron, fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Pero a través de todo ello, el propósito de Dios nunca cambió. Ni siquiera un centímetro. El enemigo intentó todo, pero el plan de Dios prevaleció. Y lo mismo es cierto para ti. No estás a merced de los ataques espirituales, estás en las manos de aquel que dirige tus pasos. Tu llamado no depende del permiso del enemigo. Tu destino no está determinado por la tormenta que enfrentas. Tu propósito no es frágil, está anclado en la voluntad soberana de Dios. Jeremías 29:11 dice, tengo planes para prosperarte, no para dañarte. Eso significa que el enemigo puede amenazar, pero no puede terminar. Puede distraer, pero no puede destruir. Puede luchar, pero no puede acabar lo que Dios ya ha comenzado dentro de ti. Así que, si sientes que te han derribado, si el camino parece incierto, si el futuro se ve borroso, recuerda esta promesa: el propósito de Dios para tu vida es imparable. Camina hacia adelante con confianza, porque el enemigo no puede cerrar una puerta que Dios mismo ha abierto. No puede reescribir la historia que Dios todavía está desplegando. No puede detener el destino que Dios diseñó antes de que nacieras. Mantente firme en esta verdad, el enemigo nunca podrá detener el propósito de Dios para tu vida. Directamente de las Escrituras. El adversario no tiene la autoridad para cancelar lo que Dios ya ha ordenado. Dios mismo declara en Isaías 14:27, lo que he planeado, eso haré, nadie puede revertirlo. Ni el enemigo, ni la gente, ni las circunstancias, ni siquiera tus fracasos del pasado. Cuando Dios escribe un propósito sobre tu vida, el cielo lo firma. Y una vez que el cielo lo rubrica, el infierno no tiene poder para anular esa firma. Es posible que hayas atravesado demoras, decepciones y retrocesos que te hicieron cuestionar tu llamado. Pero las demoras no son callejones sin salida. Los contratiempos no son cancelaciones. A veces, Dios permite un desvío para moldearte y prepararte para el destino exacto que el enemigo quiere detener.
Piensa en la historia de José. Sus hermanos lo traicionaron, fue arrojado a un pozo, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Pero a través de todo ello, el propósito de Dios nunca se desplazó. Ni siquiera un centímetro. El enemigo intentó todo, pero el plan de Dios prevaleció. Y lo mismo es cierto para ti. No estás a merced de los ataques espirituales, estás en las manos de aquel que dirige tus pasos. Tu llamado no depende del permiso del enemigo. Tu destino no está determinado por la tormenta que enfrentas. Tu propósito no es frágil, está anclado en la voluntad soberana de Dios. Jeremías 29:11 dice, tengo planes para prosperarte, no para dañarte. Eso significa que el enemigo puede amenazar, pero no puede terminar la obra. Puede distraer, pero no puede destruir. Puede luchar, pero no puede acabar lo que Dios ya ha comenzado dentro de ti. Así que, si sientes que te han derribado, si el camino parece incierto, si el futuro se ve borroso, recuerda esta promesa, el propósito de Dios para tu vida es imparable. Camina hacia adelante con confianza, porque el enemigo no puede cerrar una puerta que Dios mismo ha abierto. No puede reescribir la historia que Dios todavía está desplegando. No puede detener el destino que Dios diseñó antes de que nacieras. Mantente firme en esta verdad, el enemigo nunca podrá detener el propósito de Dios para tu vida. El enemigo nunca podrá romper la protección de Dios. Hay momentos en la vida en los que el peligro se siente cercano, cuando la presión espiritual se vuelve pesada y los ataques del enemigo parecen implacables. Pero incluso en esos momentos, hay una verdad a la que debes aferrarte con todo tu ser, la protección de Dios sobre tu vida es inquebrantable. El Salmo 91 declara, Él es mi refugio y mi fortaleza. Mi Dios, en quien confiaré. Una fortaleza no es frágil. Un refugio no es débil. Dios no es una pared delgada que el enemigo pueda atravesar de un golpe. Él es un escudo que ninguna arma puede penetrar. Isaías 54:17 dice claramente, ninguna arma forjada contra ti prosperará. No dice que las armas no se formarán, lo harán. No dice que los ataques no vendrán, vendrán. Pero la promesa de Dios es esta, no tendrán éxito. El enemigo puede forjar el arma, pero Dios le niega la victoria. Puede planear el ataque, pero Dios cancela el resultado. Puede rugir a tu alrededor, pero no puede tocar lo que Dios rodea. Piensa en Daniel en el foso de los leones. Los leones eran reales. El peligro era real. La amenaza era real, pero la protección de Dios era mayor que todo eso. Incluso en un lugar diseñado para la muerte, Dios creó un santuario. Y eso es lo que Él hace por ti. Hay batallas que nunca viste porque Dios las bloqueó. Hay trampas en las que nunca caíste porque Dios redirigió tus pasos. Hay ataques que nunca sentiste porque la mano de Dios te cubrió mucho antes de que el enemigo pudiera alcanzarte. Puede que no siempre te sientas protegido, pero siempre estás cubierto. Puede que no siempre veas de que te está escudando Dios, pero su presencia te rodea como un muro de fuego. Cuando el miedo intente apoderarse de tu corazón, recuerda esto, Satanás no puede atravesar lo que Dios construye alrededor de sus hijos. Cuando el peligro intente acercarse, recuerda que el cielo se interpone entre tú y el enemigo. Camina con valentía. Camina con confianza. No porque la vida sea fácil, sino porque Dios es tu defensor y su protección es algo que el enemigo nunca podrá anular. El enemigo nunca podrá robar tu gozo. El enemigo jamás podrá arrebatarte el gozo cuando eliges permanecer en la presencia de Dios. El gozo es uno de los regalos más poderosos que el Creador ha puesto dentro de ti. No es el tipo de alegría temporal que ofrece el mundo, sino un gozo arraigado en su presencia. Un gozo que vive más profundo que las circunstancias, más profundo que las emociones, más profundo que cualquier tormenta. Y el enemigo odia ese tipo de gozo porque no puede tocarlo. El adversario puede atacar tu día, pero no puede tomar el gozo que Dios puso en tu espíritu. Puede presionar tus emociones,
pero no puede alcanzar el río de vida que fluye desde tu interior. Jesús dijo en Juan 16:22, nadie os quitará vuestro gozo. Nadie, ni siquiera el reino de las tinieblas. Entiende esto, la felicidad depende de lo que sucede a tu alrededor, pero el gozo depende de quien vive dentro de ti. Por eso Nehemías 8:10 declara, el gozo del Señor es vuestra fuerza. No tu éxito, no tu comodidad, no tus circunstancias, sino el gozo del Señor. Si tu fuerza viniera de cualquier otra cosa, el enemigo podría debilitarla. Pero debido a que tu fuerza fluye del gozo de Dios, es intocable. Habrá días en los que la tristeza intente instalarse en tu corazón. Habrá momentos en los que el desánimo te susurre al oído, no tienes motivos para sonreír. Pero incluso en esos instantes, la presencia de Dios puede levantar tu espíritu de una manera que el enemigo no puede detener. El gozo no es algo que Satanás roba, es algo que nosotros entregamos cuando dejamos de mirar a Jesús y comenzamos a enfocarnos en la tormenta. Pero en el momento en que vuelves tus ojos hacia Él, el gozo regresa como el amanecer, rompiendo la oscuridad de la noche. Cuando adoras, las tinieblas pierden su agarre. Cuando alabas, la pesadez comienza a quebrarse. Cuando eliges la gratitud, las mentiras del enemigo guardan silencio. Así que, si la vida se ha sentido pesada, si tu corazón se ha sentido agotado, recuerda esta poderosa verdad, el gozo es tu derecho de nacimiento espiritual. Fue dado por Dios, fortalecido por Dios, sostenido por Dios y protegido por Dios. Satanás puede atacar tu paz, pero no puede capturar tu gozo. Puede sacudir tu mundo, pero no puede sacudir lo que Cristo puso dentro de ti. Puede luchar contra tus emociones, pero no puede tocar tu espíritu. Camina con esta confianza, el enemigo nunca podrá robar tu gozo cuando eliges permanecer en la presencia de Dios. El enemigo nunca podrá cambiar el amor de Dios. El enemigo jamás podrá cambiar el amor que Dios siente por ti. Existe una verdad que el adversario desprecia más que cualquier otra cosa, Dios te ama con un amor que Él nunca podrá interrumpir, disminuir o borrar. Satanás puede sacudir tu confianza, susurrar mentiras sobre tu valor o recordarte tu pasado, pero nunca podrá tocar el amor que Dios tiene por ti. Ese amor es eterno, inmutable y está anclado en quien es Dios, no en lo que tú haces. Romanos 8, 38-39 declara con absoluta certeza que nada, ni la muerte, ni los demonios, ni los poderes de las tinieblas, ni siquiera tus propios fracasos, podrá separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Piénsalo bien. Esto significa que Dios no te ama en tus días buenos para luego retirarse en los malos. No te ama cuando eres fuerte y te abandona cuando eres débil. Su amor no sube y baja como las emociones humanas. Su amor es un pacto, una promesa, una verdad inquebrantable. Al enemigo le encanta sugerir que Dios está decepcionado de ti, que has caído demasiado bajo, que estás demasiado roto, demasiado defectuoso, que eres demasiado inconstante. Pero esas mentiras se desmoronan en el momento en que abres las Escrituras. La Biblia dice en un Juan 4:16, Dios es amor. No dice que Dios siente amor, sino que Dios es amor. Lo que significa que su amor es parte de su propia naturaleza. Para que Satanás pudiera cambiar el amor de Dios por ti, tendría que cambiar a Dios mismo, y eso es imposible. Quizás has atravesado temporadas en las que te sentiste distante de Dios. Tal vez la culpa ha intentado silenciar tus oraciones. Quizás la vergüenza te ha hecho preguntarte si a Dios todavía le importas. Pero escucha con atención, tus sentimientos no son la verdad, la palabra de Dios sí lo es. Incluso cuando huyes, su amor te sigue. Incluso cuando caes, su amor te alcanza. Incluso cuando dudas, su amor permanece. Y el enemigo no puede reescribir lo que Dios ya ha declarado sobre ti. El amor de Dios no se rompe cuando luchas. No se agrieta bajo presión. No se desvanece cuando la vida se vuelve complicada. Sostiene. Cubre. Restaura. Camina con esta seguridad,
el enemigo nunca podrá cambiar el amor de Dios por ti. Eres amado ahora. Fuiste amado ayer. Serás amado mañana. Y nada cambiará eso jamás. Asterisco el enemigo nunca podrá vencer a la oración. Asterisco el enemigo nunca podrá ganar contra un hijo de Dios que ora. Si hay algo que el adversario teme más en tu vida, no es tu talento, tus logros o incluso tu conocimiento. Es tu oración. Porque cada vez que oras, el infierno pierde terreno. Cada vez que clamas a Dios, la oscuridad tiembla. Cada vez que alzas tu voz con fe, el enemigo es empujado hacia atrás. La oración no es un ritual silencioso, es un arma espiritual. Por eso Santiago 5:16 dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. No débil, no simbólica, poderosa, eficaz, impactante. Cuando oras, invitas al cielo a la batalla. Cambias la atmósfera a tu alrededor. Activas las promesas de Dios. Abres puertas que ninguna fuerza humana podría abrir. Y el enemigo sabe que no puede competir con un creyente que sabe cómo arrodillarse en oración y mantenerse firme en la fe. Satanás puede intentar distraerte para que no ores, pero no puede derrotarte cuando lo haces. Puede atacar, esperando que te quedes en silencio. Pero en el momento en que te vuelves hacia Dios, incluso con palabras temblorosas, la batalla pasa a las manos de Dios. Mira las Escrituras. Daniel oró y los leones perdieron el apetito. Elías oró y cayó fuego del cielo. Ana oró y Dios abrió su vientre. La iglesia oró y las cadenas cayeron de las muñecas de Pedro en la prisión. Cada victoria nació en la oración. El enemigo lo sabe. Por eso intentará llenar tu mente de ruido. Intentará drenar tu energía. Intentará hacerte sentir indigno, demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado desanimado. Pero incluso tu oración más débil es más fuerte que su ataque más feroz. Incluso un susurro de, Dios, ayúdame, sacude los planes de Satanás. La oración te conecta con aquel a quien el enemigo no puede tocar. La oración alinea tu vida con el poder del cielo. La oración le recuerda al enemigo que no estás luchando solo, estás luchando con la fuerza del Dios Todopoderoso respaldándote. Así que mantente firme en esta verdad. Un hijo de Dios que ora es imparable. El infierno no puede ganar. Las tinieblas no pueden prevalecer. Y Satanás jamás podrá vencer a un creyente que decide orar. No importa cuán feroz se vuelva la tormenta, eres más fuerte cuando oras. Y el enemigo lo sabe. Asterisco conclusión, las promesas inquebrantables de Dios permanecen para siempre. Asterisco al llegar al final de este mensaje, permite que estas 7 verdades echen raíces profundas en tu espíritu, porque cada una de ellas expone algo que el enemigo nunca quiere que entiendas. Él es limitado, pero tu Dios es ilimitado. Satanás no puede controlar tu mente cuando te mantienes en la palabra. No puede tocar tu salvación, está sellada en Cristo. No puede detener el propósito de Dios para tu vida, ni ahora, ni nunca. No puede romper la protección divina que te rodea día y noche. No puede robar tu gozo cuando eliges la presencia de Dios. No puede cambiar el amor que Dios derrama sobre ti constantemente. Y no puede ganarte cuando oras, incluso si tu voz tiembla. Estas no son solo ideas reconfortantes. Son promesas bíblicas ancladas en el carácter de un Dios que no miente y no cambia. Así que, cuando el miedo se levante, recuerda lo que Satanás nunca podrá hacer. Cuando la duda susurre, recuerda lo que Dios ya ha declarado. Cuando la tormenta ruja, recuerda que el fundamento sobre el que estás parado es inconmovible. Cuando la oscuridad presione, recuerda que la luz de Cristo todavía brilla dentro de ti y que las tinieblas nunca la han vencido. No caminas por la vida débil o desprotegido. Estás rodeado de gracia, cubierto por la mano de Dios, fortalecido por su Espíritu, amado con un amor eterno y guiado por un propósito que el mismo cielo diseñó. La batalla es real, sí, pero también lo es tu victoria en Jesús. Los ataques pueden venir, sí, pero también llega la liberación de Dios.
El enemigo puede rugir, sí, pero ya está derrotado. Así que levanta la cabeza, mantente firme y camina con valentía hacia la vida que Dios te ha llamado a vivir. Porque las promesas pronunciadas sobre ti son inquebrantables. Y el Dios que está contigo nunca ha perdido una batalla. Y nunca lo hará. Amén.